Es increíble cómo el mundo cambia. Dentro de ese mundo todos los seres vivientes, pues vamos experimentando situaciones, coyunturas, todo se debe a contextos, todo se debe también a intereses, en Y a fin, la ambición. y a la ambición. Y ese es el tema que nos ocupa hoy en nuestro programa Dialogando Online de nuestro canal Guajiro Agramontino. Para ello tenemos, como siempre, ya ustedes lo conocen, el licenciado José Acosta. Licenciado, saludos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el título pues, muy sugestivo, Europa en una encrucijada, que era Exactamente. impensable hace un tiempo, no muy lejano atrás, era impensable. Sin embargo, la posición que ha adoptado el presidente, el mandatario norteamericano Donald Trump con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia, pues ha logrado, ha hecho que surja una gran contradicción. Por lo general, Europa siempre alineada con Estados Unidos, pero esta vez no coinciden y realmente hay una situación muy compleja, sobre todo para el continente europeo. ¿Qué puedes decirnos, licenciado? Pues exactamente. Eh, Hay una posición geopolítica de Estados Unidos completamente diferente, que se aparta de los caminos tradicionales que durante décadas, para ser exacto, los caminos que se han transitado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de unos cuantos años. No todo lo que se plantea, no todos los argumentos que está utilizando Estados Unidos para cambiar su enfoque, para cambiar su estrategia, son desacertados. Yo creo que hay muchos que, específicamente dos, que sí se corresponden con realidades. O sea, Europa, que fue quien sufrió de manera directa los embates de la Segunda Guerra Mundial, porque fue Europa quien puso los muertos. Sí, Hubo muertos norteamericanos, pero porcentualmente mínimo. No hubo un bombardeo en Estados Unidos, no hubo una infraestructura rota en Estados Unidos. El que pagó el precio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue Europa. Sin embargo, por comodidad, por mezquindad política y también económica, los líderes europeos durante los últimos 60 años han vivido en la sombrilla del tío Sam. Y eso lo demuestran los números que vamos a dar, algunos números. No queremos llenar nuestro video de números, sino más bien de reflexiones. Entonces, Estados Unidos vino asumiendo el mayor costo de el funcionamiento de la OTAN. de la OTAN, sí. Estados Unidos ha sido quien ha desarrollado el 90-95% del desarrollo tecnológico de los armamentos en todos los aspectos. Y el complejo militar industrial norteamericano ha surtido a la OTAN. El complejo militar industrial ha crecido enormemente en todos los aspectos. En primer lugar, en el uso de la tecnología moderna y en todas las investigaciones que se han hecho, incluyendo el uso de las investigaciones del espacio, etc. Y Europa ha asumido una posición cómoda, una posición facilista de vivir a costa de Estados Unidos. Entonces, la nueva administración le ha dicho, se acabó. Como dijo Milei el día que triunfó y que tomó posesión, no hay plata. Entonces, eso hasta ahí está bien. En mi opinión, yo estoy de acuerdo. El problema viene cuando ya Estados Unidos empieza a tomar un grupo de posiciones relacionadas con la supuesta negociación y la negociación en términos efectivos de la paz o del fin de la guerra de Ucrania. Hay que dejar claro que nosotros acá en este canal dejamos en letras, como se dice, en letras de molde y en negrita subrayada, cuando empezaron a hacerse evidente de que se iba a producir la guerra, lo que iba a ocurrir. Y aunque no nos sentimos orgullosos por eso, cualquiera que busque los videos que tenemos, que están publicados en el canal, puede comprobar que lo que está ocurriendo hoy fue lo que nosotros dijimos hace meses, hace más de 3 años. Entonces, en esos videos nosotros le dimos un buen por ciento de responsabilidad a Zelensky. O sea, para nosotros,
Zelensky cometió errores estratégicos gravísimos. Pero eso no le quita el mérito a Vladimir Putin y a Rusia de ser ellos los agresores. Entonces hay que dejar bien claro dónde empieza la responsabilidad de uno y dónde termina y comienza la del otro. O sea, Zelensky le vendió en bandeja de plata la justificación al querer meterse en la OTAN con la ingenuidad tan grande de pensar que Rusia iba a quedarse con los brazos cruzados. Al tratar de ser parte de la Unión Europea, al tratar de traer las tropas de la OTAN a la frontera con Rusia. Todo eso lo hizo Ucrania en buena medida para defenderse, porque ya Rusia lo estaba atacando. Ya desde el 2014 Rusia se había hecho con el control de Crimea, pero la estrategia debió ser otra. Bueno, eso fue una cosa que ocurrió, que se vendieron los argumentos, las justificaciones, pero lo que ha hecho Rusia con Ucrania es una guerra imperialista, una guerra de expansión. Y los crímenes que se han cometido han sido atroces. Luego ahora la posición que Estados Unidos ha asumido en este momento crucial para terminar la guerra son de absoluta beneplacencia con Rusia y de absoluta hostilidad con Ucrania. Al extremo de llegar a decir que Zelensky es un dictador cuando el dictador es Putin. Bueno, yo no me quiero involucrar de manera mucho en ese tema, porque el objetivo que nosotros traemos en este video es ver cómo todo esto ha puesto a Europa en una encrucijada, porque ahí es donde nosotros nos queremos enfocar. Entonces, ante semejante situación, Europa ha tenido que ponerse las pilas, literalmente, porque se da cuenta ahora que le está ocurriendo igual que a un buen joven que se casa con una hermosa joven o con una mujer joven o con la que sea bonita o fea, y se va a vivir con los suegros y empieza a invertir todo su dinero en reconstruir y reparar la casa de los suegros. Y un día se da cuenta o que está fuera el testamento o que sencillamente los suegros van a vender la casa para irse a vivir en una casa más chiquita y el tipo está en la calle. Y entonces a eso le está pasando a Europa con Estados Unidos. Ahora, de repente se está dando cuenta que ni tiene la capacidad de producir los armamentos correctos, ni tiene las estructuras de financiamiento correctas, ni tiene prácticamente nada para poderse quedar solo frente a Rusia. Porque Europa sí está clara que no se le puede dar una concesión a Vladimir Putin y a Rusia en la negociación del fin de la guerra de Ucrania. Porque la vida ha demostrado de manera elocuente que Putin no cumple uno solo de su compromiso. Entonces, ahora se han puesto a correr a tal extremo que Alemania, por ejemplo, acaba de modificar la constitución para poder crecer en el gasto militar y para poder rearmarse. Todos los países han acordado de manera gradual llegar hasta el 5% del PIB destinado a la defensa. Están hablando ya de un colchón inicial, de un presupuesto inicial de 850.000 millones de euros para financiar. Están hablando, por ejemplo, de poner tropas dentro de Ucrania como parte de la negociación de la paz, para que estas tropas se conviertan en una contención para que Rusia no pueda volver a atacar. Porque si Rusia volviera a atacar, tendría que atacar a esas tropas que son de la OTAN y estaría declarando la guerra a la OTAN. Lo cual es bastante complejo de hacer realidad, porque la característica más visible de Europa es la falta de unidad. O sea, cualquiera que vea así a simple vista la Unión Europea piensa que eso es un brazo monolítico, cuando ahí dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN están personajes como, por ejemplo, dentro de la Unión Europea está Hungría, cuyo presidente es aliado de Trump y de Putin, y siempre tira la soga en el sentido contrario a los intereses de la mayoría de Europa. Y dentro de la OTAN está Turquía, que es exactamente lo mismo. Entonces, tienen los enemigos dentro, tanto la Unión Europea como la OTAN. Ahora, dentro de la Unión Europea hay países específicamente que han entendido con una mayor claridad
el peligro que corren. Y dentro de esto, la vanguardia la lleva Polonia. En Polonia están unidos codo con codo en función de rearmar a Polonia. Se está convirtiendo Polonia en la gran estrella del desarrollo de la defensa, de los ejércitos, del ejército, de todo. Y para ello están valiéndose de contratos multimillonarios con la industria armamentista de Subcorea. Después de Estados Unidos, los dos países que mejor industria armamentista tienen en el mundo son Israel y Subcorea. Bueno, China, obviamente, y Rusia, pero yo estoy hablando de los que potencialmente pueden ser amigos de Europa. Entonces, Subcorea se ha convertido en un proveedor seguro de armamentos de última generación que están siendo traídos por barcos para Polonia. Porque Israel está en su propio conflicto y no puede asumir un compromiso de ese tipo. Los otros países que están en la vanguardia en este proceso de rearme de Europa son los países bálticos y Finlandia, que son los otros que más cerca están de Rusia. Porque lo que le ocurrió a Ucrania le encendió el bombillo rojo a todos estos países. Lo mismo que Rusia atacó a Ucrania, los puede atacar a ellos. Entonces han surgido propuestas como la de Francia de desplegar las armas nucleares de Francia en diferentes partes de Europa para convertir eso en una disuasión de una posible expansión de la guerra de Rusia. Todo este tipo de medidas, esa y la de poner tropas en Ucrania, son polémicas y complicadas de poner en práctica porque rozan con convertirse en un boomerang. Sí. Pero entre no hacer nada y hacer algo, yo creo que Europa tiene que hacer algo para poder protegerse. Ahora, cuando tú vas al proceso de lo que ha hecho cada uno en el proceso de apoyo a Ucrania, primero que nada, hay en la Casa Blanca se manejan cifras que son mentiras, son engañosas, como por ejemplo de que Estados Unidos ha aportado 350.000 millones, falso. Los datos más serios dicen que Estados Unidos está en el orden de los 114.700 millones a 125.000, 127.000 millones. Eso es lo que ha aportado Estados Unidos, que es bastante. No es que sea poco, es mucho, pero no son 350. Europa en su conjunto ha aportado unos 132.000 millones de euros. Pero hay países que llevan un porcentaje de aporte que está por debajo del 0,1 del PIB. Y varios están en cero. Bueno, han aportado 20 millones, 10 millones, 50 millones, que eso en términos del PIB de esos países casi nada, cero. Ahora, dentro de esos países que están por debajo del 0,1% están Hungría, Portugal, Turquía, España e Italia, que son 5 países principales de la OTAN. Y ninguno de esos 5 países ha llegado a más del 0,1% del PIB en el aporte a la guerra de Ucrania para poder garantizar que Ucrania no haya sido tomada completamente por Rusia, porque si no hubiese sido este aporte de tanto Estados Unidos como Europa, ya Rusia hubiera tomado Ucrania completa en cuestiones de 2 o 3 semanas. Eso lo sabe todo el mundo, eso no estamos acá descubriendo el agua tibia. Y hay otros aspectos que son muy delicados que yo aspiro que en algún momento los que están al frente de este tema de la Casa Blanca lo tengan en cuenta. Primero que nada, la persona que ha sido designada para la negociación directa en Rusia es un principiante, un multimillonario inmobiliario de Nueva York que en su puta vida ha tenido la más mínima idea de lo que es una guerra, lo cual es absolutamente inverosímil. Es mandar un novato principiante a negociar con un tiburón, con un león tuzado, entrenado en la KGB durante décadas, que es Vladimir Putin. Eso es como poner un pequeño monito, un pequeño rumiante a lidiar con una fiera dentro de una jaula, más o menos. Entonces, eso es una cosa que debería cambiar, porque hay muy buenos negociadores, expertos aquí en Estados Unidos que deberían ser los que estuvieran llevando la voz cantante. Eso es un punto porque hay aspectos que están en juego, como por ejemplo, en la medida
que Rusia logre el apoyo más o menos velado o abierto de Estados Unidos en este proceso de terminar la guerra. Eso separa a Europa de Estados Unidos. Eso acrecenta la división dentro de la OTAN. Y una OTAN más dividida, una OTAN más débil, menos fuerte, ¿a quién beneficia en primer lugar? Beneficia a Rusia y a China, que son los dos enemigos principales de la OTAN. Entonces, yo pienso que todavía el proceso de paz está en pañales. Por ejemplo, ahora se negoció un alto al fuego que primero hubo una encerrona que le hicieron al presidente de Ucrania aquí en la Casa Blanca, Sí. que fue una vergüenza. Y después este muchacho que allí ese día cometió varias pifias, como por ejemplo hablar en inglés cuando debería haber hablado en ucraniano, porque él debería haber utilizado su idioma natal para poder convertir eso en una barrera de contención para la encerrona que tenía, porque al tener que traducirse todo lo que se dijera, le quitaba la fuerza de la improvisación a sus interlocutores, como por ejemplo cometió el error de ponerse a rebatir lo que decía el vicepresidente o lo que decía un periodista cuando debió ignorar lo que ellos y haberse limitado únicamente a responder y a hablar con el presidente de Estados Unidos y no con los demás. Así cometió varios errores diplomáticos que son cosas de novato. Bien, ahí, él es un cómico convertido de Claro, buenas a primeras en un político. es un tipo muy valiente, pero tiene muchas pifias. Ahora, Bueno, después él fue asesorado en Europa y él rectificó. Entonces se reunió en Arabia Saudí con el secretario de Estado Marco Rubio y entonces ya ahí sí logró ponerse en la sintonía de Estados Unidos, que era lo que tenía que haber hecho desde el principio, porque en el minuto que él se puso en la sintonía de Estados Unidos para lograr el alto al fuego, le puso la pelota en la cancha a Vladimir Putin y ahora en la negociación que hizo Trump por teléfono con Vladimir Putin, quedó mal parado Trump porque Putin no le aceptó ni el 5% de lo que Trump quería en el alto al fuego. Y prácticamente se redujo todo a un alto al fuego en no atacar las infraestructuras energéticas y en más nada. Por tanto y demás, Putin se tuvo que quitar la careta y tuvo que quedar ante el mundo de que él no quiere la paz, que él no está interesado en firmar la paz así tan fácil, porque él está poniendo tres condiciones que son inadmisibles. Tú no puedes ir a negociar con alguien que te pone tres condiciones que significa la ventaja total. Primero, que se queda con todo el territorio que tiene ocupado actualmente, que es el 20% del territorio ucraniano. Segundo, que Ucrania no puede seguir siendo asesorada ni con inteligencia militar, ni con armas, ni con nada. Y tres, que Ucrania está fuera de la OTAN y tiene que haber una garantía en ese acuerdo de paz de que Ucrania no va a ser aceptada en la OTAN. Entonces, en el minuto que Ucrania acepte esas tres cosas sin sentarse en la mesa a conversar, ya está, eso es capitular. Entonces, yo no creo que haya un camino a la paz tan sencillo, excepto que Estados Unidos asuma con Rusia la posición que debió asumir desde el primer momento, que es una posición de fuerza, de decirle o haces esto o tenemos este problema tuyo. Pero parece ser que esa no es la idea que tienen aquí. La idea que hay en la Casa Blanca es llevarse bien con Rusia. Porque la Casa Blanca quiere, entre otras teorías de conspiración que hay, porque no hay una argumentación oficial, que en la medida que Rusia tenga una buena relación con Estados Unidos, pueda mantener a China fuera del acceso a las grandes riquezas, especialmente petroleras de Rusia, porque lo que ocurrió con las sanciones que se le pusieron a Rusia en todo este proceso de la guerra de Ucrania fue un fortalecimiento abismal entre en la alianza estratégica de Rusia y de China, de Corea del Norte y de Irán, que son las cuatro patas de la mesa enemigas de Occidente. Entonces, la Casa Blanca hoy en día considera que si logra tener una posición de amistad, de relaciones de igual a igual con Rusia, eso puede contribuir a balancear, a lograr un balance mejor geopolítico
que permita a Estados Unidos enfrentarlo a quien consideran su verdadero rival, que es China, porque la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia se limita a la parte del armamento Y militar. nuclear. Sí. No, ni siquiera militar, al armamento nuclear, porque es en ese punto en el que Rusia puede hacer daño a Estados Unidos. Rusia no tiene la más mínima posibilidad de competir con Estados Unidos en una guerra ni una semana sin usar un arma nuclear. Entonces, fuera de ese punto de la diferencia del riesgo que existe desde el punto de vista nuclear, el verdadero rival de Estados Unidos y China, que sí está logrando un gran desarrollo económico y tecnológico en todos los aspectos, incluyendo espacial. Y si alguien tiene la posibilidad de desplazar a Estados Unidos como la primera potencia mundial, es China, no Rusia. Pero si Estados Unidos permite que Rusia sea el complemento que China no tiene y viceversa, entonces el enemigo de Estados Unidos no sería China, sino el conjunto de la alianza de China y Rusia. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista geopolítico la Casa Blanca tiene su plan. Lo que no puede ser puesto en práctica a base de que Ucrania capitule y que le entregue casi el 50% de su territorio a Rusia. O sea, en dos palabras, para los que me escuchan, es un tema súper complicado. Es un tema súper difícil de resolver, porque la mejor de todas las soluciones debió ser evitar la guerra. Sí. Y allí el gobierno de Joe Biden tuvo un altísimo por ciento de responsabilidad, porque en vez de buscar una forma de negociación, de haber logrado haberle puesto presión para una negociación y haberle dicho claramente a Ucrania no vas a entrar a la OTAN, porque decir o al menos dar la esperanza de que Ucrania podía ser aceptada en la OTAN era como echarle candela, como echarle alcohol, como echarle petróleo al fuego de Rusia. Hicieron lo contrario. Y Estados Unidos no fue visor en eso, y Europa tampoco, y alimentaron la esperanza de que Ucrania se metiera en la OTAN, y ellos mismos crearon la justificación para que Rusia atacara a Ucrania. Entonces, lo que no se hizo en aquel momento, arreglarlo ahora, es un verdadero problema. Ya con un costo altísimo para Ucrania, fundamentalmente la cantidad de gente que ha muerto y lamentablemente todavía a esta altura, ya en el siglo XXI, a punto de terminarse el primer cuarto del siglo XXI todavía, mira la cantidad de dinero que se está invirtiendo en armamento, es increíble. Pero bueno, esa es la realidad del mundo que estamos viviendo. Y el futuro, yo creo que la capitulación de Ucrania está ahí a la vista. Creo que no va a haber otra solución. Europa no lo puede permitir. Europa no, pero a Europa le falta poder para no permitirlo. Europa está muy desunida, como tú decías. Sí, Y si Estados Unidos, que ha sido el principal aliado de Europa, no está con Europa, va a ser muy difícil que Europa pueda resolver ese problema. es verdad, es muy difícil. Pero Europa está decidida a no capitular junto con Ucrania. Yo no pongo una mano a la candela por Europa ni de lejos, para dejarlo claro. Pero la percepción que tengo es que Europa ha entendido que no puede permitir que Ucrania capitule, porque sería que ellos también estuviesen capitulando. Sí. Es lo que yo creo. Fíjate que incluso en esta situación, con esta posición de Estados Unidos, y Trump lo ha mencionado en varias ocasiones, así de golpe, hasta la OTAN está en peligro de debilitarse hasta el punto que pudiera hasta desintegrarse. Porque si Estados Unidos le quita el apoyo que le ha dado financiero y militar a la OTAN, ¿qué sentido tiene? No, es algo que está sobre la mesa. Sí. Y lo que está ocurriendo en Europa es que se están poniendo las pilas, porque van a desarrollar una industria armamentista en Europa y van a desarrollar alianza con Corea y con Israel para ellos poder rearmar a todos los ejércitos europeos y crear una fuerza que dependa de ellos y no de Estados Unidos. Y eso está clarísimo. Sí. Pero que todo esto roza con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Sí, ha estado más cerca que nunca antes, ha estado la Tercera Guerra Mundial. Muy peligroso. Se está caminando por el filo de una navaja. Yo creo que esto ha sido un capítulo de la Tercera Guerra Mundial, este problema, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha sido un capítulo de la Tercera Guerra Mundial. Por eso yo culpo a Joe Biden. Por eso para mí Joe Biden es el principal responsable de la guerra de Ucrania.
él y todos los líderes europeos son los principales responsables, y Zelensky es responsable también, y obviamente Putin también. Atizaron esa llama. Sí. Claro, son responsables porque atizaron, pensaron que podían aniquilar a Rusia. Y falta la otra que tú mencionabas. Falta la otra Rusia que ha tú demostrado en mencionabas. su historia que no es un manjar fácil de derrotar. Y falta la otra que tú mencionabas, el caso Taiwán, Ahí está. que ya lo Ese es hablaste. otro video. Sí, en otro video. Okay. Licenciado Acosta, muchísimas gracias. Ojalá todo termine de la mejor manera, se acabe la guerra. Ojalá. Y todo se resuelva por la vía del diálogo, no precisamente de las balas, de las armas en general, y que este mundo sería mucho mejor si no hubiera guerra, muchísimo mejor, estaríamos mucho más desarrollados y estaríamos en mejores condiciones de vida en este planeta Tierra que nos toca a todos. Gracias, licenciado Acosta. Gracias a usted. Volvemos en otro momento para hablar de otro tema. El licenciado Acosta está estudiando muchísimo, tiene una carpeta así, me dijo que tiene no sé cuántas carpetas. Acumulando datos, buscando información aquí, allá, acullá, y por eso puede hacer esos análisis que él hace con tanta profundidad. A usted muchísimas gracias también. Si no se ha suscrito a nuestro canal, bueno, pues puede hacerlo, se lo vamos a agradecer muchísimo. Comente sobre este tema, nosotros le vamos a comentar también, le vamos a responder, así que gracias. Estamos muy agradecidos por la atención que usted nos ha prestado. Hasta la próxima, licenciado. Hasta la próxima. A usted, hasta la próxima también. Muchísimas gracias.